Agradeciendo a las instituciones ILTRAS y Codex por la organización de este evento tan importante de carácter académico y con un alcance global. Y de manera especial quiero agradecer a la doctora Marta Monsalve, presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Laboral y Seguridad Social, por extenderme esta invitación para ser partícipe de este congreso. Atendiendo al tema central, como lo es el ayer, hoy y mañana tras la pandemia, quiero presentarles mi ponencia, la cual he titulado La adaptación del sistema de seguridad social y del derecho laboral tras el impacto de la pandemia en Australia y en Nueva Gales del Sur. En atención a la declaración de los brotes por COVID-19 como emergencia de salud pública internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, Australia activó un plan de emergencia como respuesta a la crisis sanitaria global. Sin embargo, su activación se realizó de manera previa a la declaración mundial de la pandemia, pues Australia adoptó un enfoque preventivo en el que además estableció la necesidad de reformar la legislación sanitaria a fin de reducir su impacto en la economía nacional. Y es En este precisamente momento que estamos teniendo en transmitiendo cuenta el el video de Ana profundo María impacto que Supelano, ha generado el ya que Enan COVID-19 había tenido un problema en la y lo conexión en que el ha en vivo. ocasionado en los Entonces, una sistemas de vez que salud, termine en el las video en el en comunidades vivo, y en las economías de todo el ya mundo, entrará mi Enan. ponencia revisa las principales Enan, medidas nos legales tendrás que que el gobierno esperar australiano exactamente 14 estableció minutos. en ¿Está materia de bien? derecho Tranquilo, laboral no y hay de ningún seguridad problema. social. Yo es que cuando le doy compartir pantalla Inicio se cae, sí, es enunciando algo las muy medidas extraño. legales del sistema de seguridad social, eh, Lo más probable es que sea la conexión, comentando como que te... en marzo del 2020 el gobierno federal australiano decidió gestionar destinaciones fiscales para creación de estímulos económicos por COVID-19, con la finalidad de mantener los trabajos, las empresas e impulsar la economía y el presupuesto nacional. Los estímulos económicos se materializaron con la creación y reconocimiento de prestaciones económicas de seguridad social para las personas que fueron afectadas o que han sido afectadas por el COVID-19 a través de la aprobación de varias enmiendas legales al sistema de seguridad social, como es el Social Security Act. Este acto legal establece que conforme a los principios legales de residencia y de necesidad, solo los australianos residentes pueden ser beneficiarios de los pagos y de los servicios económicos. Frente a lo cual se aprobó la eliminación temporal de los periodos de espera para que los residentes australianos recién llegados tuviesen también acceso a este pago de prestaciones. Asimismo, se determinó que el pago de las mismas serían a cargo o continuarían a cargo de Centrelink, que es la entidad administradora del sistema. Dentro de las principales prestaciones sociales económicas se encuentran las siguientes. La primera, el pago de apoyo económico, en donde el gobierno australiano apoyó un primer pago de $750 para aquellos australianos beneficiarios del sistema e incluso a los veteranos durante la pandemia. En diciembre se efectuó un pago por $250 y en marzo de este año se va a hacer un tercer pago. Y en este sentido, cabe destacar que se han hecho de manera automática, eliminando la necesidad de las personas de presentar solicitud alguna ante el gobierno, y también ha permitido que las familias australianas cuenten con un apoyo económico para mantener sus hogares desde el inicio y durante la crisis del COVID-19. El segundo pago es el que se ha dado por crisis de emergencia sanitaria nacional, y en este pago se da o se reconoce a aquella persona que se encuentre en cuarentena por COVID-19 o que tenga graves dificultades financieras. Además de los criterios de elegibilidad, la persona debe estar haciendo cuarentena en Australia y además lo debe estar haciendo por orden gubernamental y de un médico de la salud. Destaco que la cobertura de esta prestación fue ampliada, pues no solamente se tiene en cuenta la cuarentena por ser diagnosticado por COVID, sino también que se reconoce a aquellas personas que tuvieron un contacto cercano con alguien que fue diagnosticado o se siente mal por síntomas relacionados con el COVID o está a la espera de los resultados de la prueba. El tercer pago del cual quiero hacer mención es el pago de la licencia de pandemia, y es reconocida a aquellas personas que no pueden ganar ingresos, bien sea porque tienen que permanecer en cuarentena
o porque tienen que cuidar a alguien que tiene COVID-19. Si la persona es elegible, esta persona tiene derecho al pago de $1,500 quincenales por cada quincena que dure la cuarentena. La cuarta prestación económica de la que quiero hablar consiste en el subsidio para el cuidado infantil y el subsidio adicional al mismo. El sistema de seguridad social australiano se caracteriza por el amplio reconocimiento de las prestaciones sociales a las familias para ayudarlas con el nacimiento y la crianza de sus hijos. El cuidado infantil precisamente es un cuidado subsidiado y el pago se realiza directamente a las entidades prestadoras de estos servicios. Para mitigar el impacto sobre las familias australianas por COVID-19, el gobierno decidió asumir el pago del cuidado infantil por 6 meses, lo cual permitió que las familias que decidieran mantener a sus hijos en la casa lo pudieran hacer sin necesidad de perder el cupo y sin necesidad de pagar. Asimismo, permitió que las familias que simplemente necesitaran continuar haciendo uso del servicio de cuidado infantil lo encontraran disponible y lo encontraran en forma gratuita. Este apoyo financiero también permitió a los trabajadores que por criterio gubernamental se consideran como trabajadores esenciales pudieran continuar trabajando y adicionalmente que los centros de cuidado pudieran mantenerse abiertos o funcionando. Ahora bien, dentro de las medidas legales del derecho laboral, quiero enunciar que estos estímulos económicos que fueron asignados por el gobierno australiano permitieron la implementación de algo que se denomina el Plan de Subsidios Salariales a través de una enmienda legal que es temporal y que se denomina Proyecto de Ley Paquete de Respuesta Económica al Coronavirus y el cual aún se encuentra vigente. En este plan se destacan 2 subsidios de los que quiero hacer alusión. El primero, el Job Seeker Payment, que corresponde a una prestación social preexistente y consiste en el pago por auxilio de desempleo o el auxilio por búsqueda de trabajo. Lo que realizó el gobierno australiano básicamente fue incrementar el monto del pago en $700 australianos quincenales de manera retroactiva, es decir, a partir del 1 de enero del 2020 hasta el 21 de marzo del 2021. Para ser beneficiario se requiere ser trabajador mayor de 22 años y hasta la edad de la pensión. Y es una prestación que sea destinada a los trabajadores ocasionales, permanentes, empresas individuales o trabajadores autónomos que cumplan con una prueba de ingresos. Se tiene que demostrar que la persona se encuentra bien sea buscando trabajo, que está enfermo o está lesionado y que no puede ejercer su trabajo de forma usual por un periodo corto de tiempo. Y asimismo, que sus horas de trabajo fueron reducidas o que simplemente su contrato de trabajo fue terminado. Se destaca también que es otra prestación que simplemente se paga de manera automática a los australianos elegibles. Pero una vez que este pago ha sido realizado, las personas no pueden o el trabajador no puede hacer uso de sus vacaciones, ni de su licencia de enfermedad o de su seguro de protección a su salario. Actualmente, 1.500.000 de personas reciben este pago de subsidio por desempleo. Sin embargo, esto ha sido, esta prestación ha sido criticada por varias razones. La primera, porque se considera que las personas están recibiendo un aumento en el paquete salarial del que normalmente deberían recibir. Y esto ha generado 2 panoramas. El primero, que los trabajadores ahora se niegan a trabajar. Y el otro, que los empleadores se enfrentan a la ausencia laboral, a consecuencia precisamente que se está creando una dependencia de esta prestación y al hecho de que de alguna manera se está dando la opción que una persona sea desempleada precisamente por una decisión de carácter personal. Otra crítica que se ha hecho y es que el Fair Work Act o la legislación laboral australiana determina que todas las personas que trabajan en Australia gozan de los mismos derechos laborales. Y desafortunadamente el gobierno australiano dejó sin cobertura
a los migrantes y a las personas con visas temporales, desconociendo obviamente la gran fuerza laboral que representan para Australia, así como el aporte que ellos hacen al sistema de impuestos. Desafortunadamente para el año pasado se detectaron que habían 2 millones de personas con visas temporales y pues estaban enfrentando las mismas situaciones de carácter económico y laboral que cualquier otra persona. Así que la reacción del gobierno fue una reacción desafortunada. El gobierno simplemente anunció que era hora que estas personas regresaran a su país. Y pues desafortunadamente esta crítica ha sido bastante fuerte porque hay otros países vecinos como Nueva Zelanda en donde el auxilio fue reconocido a todas y cada una de las personas que se encontraban en Nueva Zelanda desde que inició, así como durante la pandemia. La siguiente prestación de la que quiero hablar es el JobKeeper, que es un salario o un subsidio salarial temporal que apoya económicamente a las empresas y a las organizaciones de ánimo de lucro que han sido afectadas de manera significativa por el COVID-19. El pago se realiza de manera directa a la empresa para permitirles que ellos continúen haciendo el pago de salarios, que sigan funcionando y que los empleados sigan contratados. Este plan de salarios subsidiados pues realmente ha permitido que la economía cuente con un continuo flujo de crédito y como se ha señalado que las personas mantengan sus trabajos durante la pandemia sin necesidad de esperar a que sean desempleados para recibir una ayuda económica. Sin embargo, se ha criticado que tal vez esta no ha sido la mejor manera de hacer que la economía se active, pero las cifras de desempleo en Australia reflejan otra situación. En enero se registra hasta ahora un 6.6%. Finalmente, la última crítica que también ha sido fuerte y es que a pesar de que todas las personas en Australia gozan de los mismos derechos laborales, los trabajadores casuales que no llevaban trabajando por más de 12 meses con el mismo y de forma continua con el mismo empleador, no fueron incluidas dentro del goce de esta prestación social. Y lamentablemente en Australia hay 2.500.000 de trabajadores casuales que se vieron afectados y por ende varios sectores de la industria como la hotelería y el turismo, el sector de la educación, especialmente las universidades, la construcción, los medios de tecnología, entre otros. Y pues esto simplemente evidencia la precarización del laboral, de la fuerza laboral en Australia. Otro reconocimiento económico fue la autorización por parte del gobierno australiano del retiro anticipado de los fondos de jubilación. Las personas el año pasado pudieron hacer un retiro hasta de $10,000 y este año también tiene la posibilidad de hacer otro retiro por el mismo valor, siempre y cuando tengan derecho a un pago de prestación social, la persona se encuentre desempleada, haya sido despedida o sus horas se hayan reducido en un 20% o más, o si es un trabajador independiente, haya una disminución del 20% de su facturación. Sin embargo, esta prebenda también ha sido fuertemente criticada por el efecto a largo plazo que el retiro parcial de un fondo de jubilación puede llegar a tener. En cuanto a las medidas legales del sistema de salud del gobierno australiano a través de estos apoyos fiscales destinados al sistema de asistencia médica que se llama Medicare, estableció un plan de respuesta de emergencia del sector de salud a largo plazo con el fin de dar una respuesta continua en materia de salud frente al COVID, garantiza la prestación de salud gratuito o a bajo costo, incluso para aquellas personas que están en zonas rurales y remotas, y promover la implementación de la vacuna por COVID-19, estrategias de tratamiento y respaldo a la investigación médica. Y en términos generales, la respuesta se ha caracterizado por seguir la estrategia de supresión del COVID implementada en Australia, por lo que las pruebas son un factor esencial para su funcionamiento. Por este motivo, las pruebas son gratuitas, están destinadas a todos los australianos, incluyendo algunas personas que están con visas temporales. También se caracteriza porque se ha incluido servicios de salud mental
para tratar el impacto del COVID, la incorporación subsidiada de la telesalud como forma de prestación de servicio primario. También se ha caracterizado por el plan de respuesta COVID para la tercera edad y asimismo se ha garantizado el continuo funcionamiento del plan farmacéutico, que es el que permite que todos los australianos tengan acceso a sus medicinas durante la pandemia. Y finalmente, pues por la cantidad de inversión que ha sido destinada a la infraestructura del sistema de salud hospitalario y a la ampliación de la capacidad de la misma. Muchísimas gracias por su atención y quedo en espera de sus comentarios. El orador ya concluyó. Puede comenzar Enan. En primer lugar, me gustaría agradecerle al instituto, a sus directivas, a mis colegas que están aquí conectados y a todas las personas que nos están escuchando en este panel sobre cambios estructurales, sobre cómo hemos venido haciendo las cosas en América Latina en materia de seguridad social. Mi presentación tiene que ver con el trabajo informal y la protección social y particularmente quisiera compartir la estrategia colombiana de piso de protección social. Las dos tesis fundamentales de mi exposición es primero que la informalidad en América Latina no se puede seguir concibiendo como si fuese una fatalidad cultural. Siempre que se habla de informalidad en América Latina se señala inmediatamente que esto es un mal, un problema estructural y detrás de ese pretexto lo que hay es una falacia naturalista que sugiere que no puede corregirse. Y mi segunda tesis principal es que la protección social, específicamente el derecho a la seguridad social, no puede convertirse en un obstáculo de la informalidad y por el contrario juega un papel determinante en la transformación estructural de las economías y del desarrollo de nuestros países. Como punto de partida me gustaría indicar un estudio que hicimos en el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la Asociación de Empleadores de Colombia, en el que básicamente en líneas generales, y esta gráfica es el resultado de ello, básicamente en líneas generales nuestro estudio revela que los países con alta informalidad como Colombia, Perú, México y la India fueron países que se aislaron demasiado, que tuvieron medidas de distanciamiento social estrictas, que tuvieron un desempeño económico muy negativo en la época dura del aislamiento y adicionalmente tuvieron un desempeño en pérdidas de empleo impresionante. Esto lo que revela es que hay un factor común que es la informalidad que ha hecho y nos ha enseñado a partir de la pandemia que simple y llanamente no podemos seguir viviendo con esta situación como si fuese un destino inevitable de nuestro continente. En efecto, la informalidad es un asunto que no es exclusivo de Colombia, por eso mismo considero que las conclusiones que sugiere el piso de protección social son extensibles a los países de América Latina. En América Latina convivimos con una tasa de informalidad en el empleo muy alta, incluso en el empleo no agrícola. Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guatemala son países que lideran estos indicadores de informalidad y Colombia se encuentra en todo caso con una tasa de informalidad cercana al 60% de los ocupados. 6 de cada 10 personas ocupadas se encuentran en el sector o en el empleo informal sin garantías asociadas de trabajo decente. Un error que se comete comúnmente es pensar que la informalidad es homogénea, que la informalidad describe o da cuenta de características uniformes y no, la informalidad puede clasificarse según tipos de informalidad. En este estudio de Fernández, Villar, Gómez y Vaca de 2017 para Colombia, Perú, Brasil, México, Chile y el promedio de América Latina, hacen un ejercicio de clasificar la informalidad en 4 tipos. La informalidad de subsistencia es aquella que básicamente impulsa a las personas a trabajar para poder vivir sin importar las condiciones de trabajo. Hay una informalidad inducida, que es aquella que afecta a aquellos trabajadores
que a pesar de tener niveles de productividad y de ingresos superiores al salario promedio, el salario mínimo legal mensual vigente, pese a ello se encuentran en la informalidad por barreras u obstáculos asociados a la rigidez laboral y a la rigidez en materia de seguridad social. Y hay una informalidad voluntaria, que es aquella en la que los trabajadores, además de que tienen productividad alta, pues simplemente deciden mantenerse en el sector informal. Para el caso de Colombia, fundamentalmente, el foco del piso de protección social está centrado en la informalidad inducida, en aquellos trabajadores que, queriendo ser formales, encuentran barreras de acceso, al igual que en la informalidad voluntaria. El piso de protección social, que es una estrategia novedosa y radical, un cambio de paradigma completamente, a mi juicio, en los sistemas de protección social en América Latina, pues tiene una población objetivo muy específica. El piso de protección social fundamentalmente está destinado a trabajadores que se desempeñan como empleados independientes, es decir, por cuenta propia, autónomos o en prestaciones de servicio en las que no existe subordinación. Y justamente esta proporción de trabajo independiente es altísima en América Latina y tiene una correlación muy fuerte con la informalidad en nuestros países. Hablar de informalidad en América Latina es hablar también de trabajo independiente, y eso hace que particularmente las estrategias de protección social y los cambios estructurales en nuestro sistema deban enfocarse fundamentalmente en estos trabajos no asalariados o en estos trabajadores no asalariados. Eso sin contar, desde luego, que la informalidad no solo puede ser medida a partir de distintos criterios, sino que fundamentalmente puede medirse desde el punto de vista de la cobertura de protección social. En Colombia, la gráfica la voy a explicar muy rápido por razones de tiempo. En Colombia, menos de 3 de cada 10 trabajadores se encuentran protegidos por algún tipo de pensión, o más bien cotizan, aportan a seguridad social para acceder a algún tipo de pensión. Esto es, el 35% de los trabajadores en Colombia cotizan a pensión y riesgos laborales, que es una proporción excesivamente baja y que termina traduciéndose en problemas importantísimos como, por ejemplo, solo 1 de cada 10 adultos mayores en Colombia tiene protección de vejez a cargo del sistema de seguridad social. Estos datos, en últimas, ¿qué nos sugieren? Y con esto cierro la parte, dijéramos, de descripción empírica. Estos datos nos sugieren que hay un núcleo de personas que ha sido excluido del derecho laboral, que ha sido excluido fundamentalmente por las barreras asociadas a la protección social, y fundamentalmente lo que nos revela es que es sobre ese núcleo de personas, casi la mitad de la población de ocupados en Colombia, sobre quienes debemos enfocar nuestros cambios estructurales. En efecto, 45,5% de la población ocupada en Colombia gana menos de un salario mínimo. El salario mínimo en Colombia, pues, es una tarifa específica. El 45% gana menos de un salario mínimo mensual. Esa característica de mensual es importante, pero el 39% de los ocupados en Colombia, si bien gana menos de un salario mínimo mensual, devenga más o igual a un equivalente de salario mínimo por hora de trabajo. Esto es, son personas que en su productividad por hora devengan el equivalente al salario mínimo, pero a fin de mes no alcanzan a trabajar el tiempo completo requerido para poder hacer aportes a seguridad social sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto es fundamental en la medida en que lo que nos reta es a pensar en América Latina en esquemas de laboralidad asociados con horas que estén atados a protección social, que no impliquen una desprotección, sino una manera de protección un poco más sutil e inteligente. En Colombia específicamente, ya con esto doy el salto al ámbito, a la discusión normativa, el piso de protección social del que les voy a hablar tiene por foco a más de 9 millones de personas que, si bien no ganan mensualmente el salario mínimo, sí devengan un salario mínimo por hora equivalente. Así las cosas, Colombia adoptó una estrategia de protección social que vale la pena analizar en el contexto regional y problematizar si es necesario.
La base de los pisos de protección social es el convenio 102 de la OIT y la recomendación 202 de 2012, que establece unos lineamientos muy específicos, aunque debo decir que la estrategia de Colombia, a pesar de denominarse, a pesar de llamarse de forma algo similar, en verdad no responde al espíritu directo y global de los instrumentos internacionales del trabajo. La verdad es que la estrategia de Colombia se escapa de este enfoque previsto por la OIT. Dos referentes normativos importantes que me parece que pueden buscar si tienen interés en el tema es el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019. Esta es la ley del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno Nacional. Ojo, este concepto de piso de protección social se introduce antes de la pandemia, pero por diversos problemas, críticas, etcétera, etcétera, es con ocasión de la pandemia en agosto de 2020 que se expide el decreto 1174 de 2020 que empezó a regir en febrero de 2021 y que consagra esta estrategia de piso de protección social en Colombia. ¿Cuál es el objetivo específico del piso de protección social? Formularse como una escalera ascendente, como una escalera progresiva, de modo que quienes tradicionalmente han sido excluidos de la protección social puedan progresivamente acceder a ella. ¿A quiénes está destinado este piso de protección social? A aquellos trabajadores dependientes, pero fundamentalmente independientes, que devengan menos de un salario mínimo mensual porque trabajan menos o porque trabajan a tiempo parcial. En verdad no es una propuesta seductora para trabajadores dependientes y empleadores. Hay muchísimos riesgos jurídicos asociados que hacen poco recomendable que el piso de protección social sea utilizado por los empleadores. No, es más una estrategia pensada en el empleo informal jalonado por trabajadores autónomos o por cuenta propia. Y esos 9 millones de trabajadores, esto es el 91% de los trabajadores informales que hoy por hoy no tienen ningún tipo de protección social, tendrían una cobertura asociada a salud. En Colombia, cualquier ciudadano tiene derecho a un sistema de salud que funciona con pretensiones de universalidad, pero además este trabajador tiene derecho a una protección de su vejez que, si bien no es equivalente a una pensión, en Colombia se llaman beneficios económicos periódicos, se constituye con parte del ahorro del trabajador que se va a obtener de los aportes al piso de protección social, más un subsidio del Estado, que, insisto, si bien no es una pensión de vejez, es un amparo particular a esa contingencia vital como lo es la vejez. Además, la cobertura del piso de protección social contiene un seguro inclusivo para efectos de riesgos laborales, enfermedades y accidentes de trabajo, además que un sistema de subsidio familiar para trabajadores dependientes. ¿Dónde está la clave del piso de protección social? Y lo voy a plantear entonces en relación con los trabajadores independientes. Con los trabajadores independientes, fundamentalmente del sector informal, el sistema anterior les exigía realizar aportes a seguridad social, cotizaciones a seguridad social, que en ningún caso podían ser inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. El ingreso base de cotización en ningún caso podía ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. ¿Eso qué hacía? Que millones de trabajadores que no devengan ese ingreso mensual, pues no pudiesen cotizar ante enfrentarse a una injusticia de tener que cotizar por un salario que no devengan. Pues lo que ofrece el piso de protección social es una reducción en la tarifa de cotizaciones, una reducción del 28,5% que se reduce al 15%, de modo que es un incentivo para que el trabajador del sector informal, sobre todo independiente, pueda tener algún tipo de cobertura en materia de protección social. Cierro mi exposición simplemente destacando algunos aspectos de interés que vale la pena debatir y tener en el marco de referencia, sobre todo porque muchas tendencias discursivas se inclinan a ver el piso de protección social como una estrategia de precarización, como una estrategia regresiva. A mi modo de ver, no es así por muchísimas razones. La primera es porque
el régimen constitucional colombiano no establece formas específicas de cotización para trabajadores que devengan menos de un salario mínimo. Lejos de impedir el acceso a la seguridad social, este piso lo que hace es posibilitarlo progresivamente y en términos generales facilita la inspección y vigilancia del Estado de unas personas que habían sido tradicionalmente excluidas del régimen laboral. Ojo, cierro con esto, el piso de protección social establece medidas de inspección y vigilancia con el objetivo de impedir y de sancionar a todo aquel que, habiendo accedido a la seguridad social en sentido integral, quiera devolverse o pretenda regresarse a una estrategia de piso base. Hay medidas sancionatorias en tal sentido, de modo que la discusión no está planteada en términos de la validez constitucional, sino más bien de la eficacia de su figura. Con esto, doctora Marta, doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Henan, por su magnífica e ilustrativa disertación sobre temas muy vigentes y en especial sobre lo referente al piso mínimo. Queremos presentar las más rendidas disculpas por los inconvenientes que hemos tenido durante esta mesa, empezando porque la coordinadora no se conectó porque estaba fuera del área y algunos otros problemitas. Mil disculpas. A continuación, la doctora Yamile Moncada Reyes nos va a disertar sobre la conversión de prestaciones a derechos adquiridos en la seguridad social en México. La doctora es una distinguidísima seguróloga de la cual no hay realmente necesidad de hacer presentación porque es una figura nacional e internacional. Adelante, mi queridísima doctora Yamile. Muchísimas gracias, presidenta Marta Monsalve, gracias a todas y todos. Y bueno, el tema que atañe el día de hoy en materia de seguridad social en mi país es las prestaciones, la conversión de prestaciones a derechos adquiridos. Y es que es un término realmente muy coloquial ocupado en mi país para otorgar beneficios adicionales a los que son de base. Sin embargo, hablando en materia de seguridad social, han generado por parte de su servidora una serie de interrogantes que han permitido, en base a una investigación jurídico-científica, poder demostrar que esta figura afecta de manera importante y lacerativa a lo que se cree un derecho adquirido en México. Y me voy a remontar un poquito al término prestación. De manera coloquial, es algo prestado, es algo que de manera momentánea se te va a otorgar y en el momento que pues las condiciones ya no estén acorde, pues simplemente lo voy a retirar. Cuando uno obtiene una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez en México, en el momento en el que te entregan el documento que como tal determina que se te va a entregar un recurso económico, se expone y se antepone bajo el contexto de la palabra prestación, donde refiere que te otorgarán una prestación en especie, lo que viene siendo la atención médica, farmacéutica, quirúrgica, y por otro lado, la cuestión económica, te la ponen bajo el contexto de prestación económica. Es decir, tenemos dos, prestación económica y en especie. Cuando obtenemos como tal el beneficio, obtener una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, cuando cumples con los requisitos establecidos por ley dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una de las herramientas con las cuales el Estado otorga seguridad social. Hay varios institutos de seguridad social en nuestro país, de acuerdo al perfil de la ciudadana y ciudadano en función de su actividad. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social es uno de los más representativos y yo creo que uno de los más visionarios en nuestro país desde que se empezó como tal a operar la gran figura de la seguridad social, siendo el instituto un referente icónico e importante en el mismo. Sin embargo, el término prestación, pues obviamente ha generado un tanto de controversia, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país determina que un derecho adquirido es una cuestión económica que entra a tu patrimonio.
y en virtud de ello no se te puede quitar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, lamentablemente se han visto algunas cuestiones en algunos institutos de seguridad social donde sí se ha visto un tanto lacerado la percepción económica que reciben los derechohabientes. Y es ahí donde, por medio de esta interrogante, me dirijo yo a las autoridades haciendo una investigación sobre 598 perfiles distintos inmersos en materia de seguridad social en mi país, donde, ocupando el artículo 8º constitucional, el primero constitucional reformado que habla que se le da la entrada a tratados internacionales y derechos humanos en nuestro país, pues bien permitió el poder cuestionar sin de alguna manera exigir, simplemente cuestionando a las diversas autoridades que engloban la seguridad social en nuestro país, el cuestionar el por qué se me otorga como derechohabiente el término prestación cuando una pensión debería de ser considerada y es considerada de manera hipotética como un derecho adquirido. Sin embargo, la letra no refiere lo mismo. A la letra simplemente se te menciona que es una prestación en especie y una prestación económica. Y en virtud de ello, pues se cuestionó al IMSS, al ISSSTE, a diversos institutos de seguridad social, inclusive a la Suprema Corte, en que las reglas que hoy por hoy existen, los fundamentos que hoy existen en nuestro país, pues son las reglas establecidas ya como tal por parte del sistema. Y la pregunta de manera muy sana ante las autoridades por cada uno de estos distintos perfiles, que fueron en total 598, donde su servidor elaboró como tal el cuestionamiento, fue: autoridad, te expongo los fundamentos que me asisten como ciudadano en materia de seguridad social y te pregunto que de acuerdo a tus reglas, a tus lineamientos, yo debería de tener un derecho adquirido. La interrogante y la pregunta es: ¿por qué no se me da como un derecho adquirido y se me da bajo el amparo, la figura jurídica del término prestación, que es un término más bien ocupado en la cuestión laboral, como bien les comentaba, como un beneficio adicional a los beneficios que ya se tienen como de base, ¿no? Se entiende como un complemento el término prestación. Sin embargo, para otorgar este tipo de derechos, pues se antepone la terminología jurídica de prestación, a lo que las autoridades fue muy interesante tener las respuestas a nivel nacional de la apreciación óptica jurídica de todas las partes involucradas. Hablo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablo del Instituto Mexicano del Seguro Social y hablo del INSSSTE, el Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, entre otras algunas empresas como es CFE, Telmex y diversas figuras que como tal otorgan en mi país el término prestación. Lo interesante de las respuestas obtenidas que me gustaría ir poniendo ahorita es que la respuesta fue que no, que en efecto, que era una situación que se debería de tener por escrito, que estaba en lo correcto y que por lo tanto me iban a entregar un documento que acreditara que lo que se tenía era un derecho adquirido y no una prestación, como lo podemos observar ahorita. Esta es una respuesta por parte del IMSS. Y en el primer párrafo habla de una trabajadora activa, lo que también va a abrir una puerta a lo que es conocido hoy como una expectativa de derecho. En mi país la expectativa de derecho es que todavía no reúnes los requisitos para poder obtener el beneficio, pero estás en el trayecto. Aquí esta respuesta es muy interesante porque habla de un trabajador que tiene y que le están tomando en cuenta que sí tiene derechos adquiridos. No sé si ya pudieron observar la respuesta, creo que sí ya está. Esto entonces irrumpe totalmente la apreciación de lo que es una expectativa de derecho contra la respuesta que se me está otorgando. Esta trabajadora tiene acumulado 20 años de servicio y todavía no obtiene el beneficio a una pensión. Sin embargo, se cuestiona a la autoridad de que estos 20 años que ya tiene ya son sujetos a un beneficio bajo las leyes actuales en nuestro país. Por lo tanto, estos 20 años deberían de ser protegidos para que si llegara a existir algún cambio en nuestra legislación, pues estos 20 años no fueran sujetos a alguna afectación, algún cambio que no beneficiara como tal al derechohabiente. Y en virtud de ello,
la respuesta por parte de las autoridades fue que en efecto, que por ese periodo que este trabajador ya tenía acumulado, le asistía derecho adquirido como tal, y no es una respuesta o una apreciación personal, sino una respuesta de la autoridad, lo que va a cambiar, va a romper paradigmas de la interpretación de lo que es una expectativa de derecho contra esta respuesta. Nos vamos a ir a la siguiente respuesta que obtuve por parte de las autoridades. Con esto quiero esquematizar que la investigación que hice ya surtió, tuvo resultados muy favorables para poder representar que mi apreciación no estaba fuera de, sino que estaba totalmente encaminada a demostrar que aquí en mi país se ha deformado el concepto de prestación y que la derechohabiencia lo ha tomado como un derecho adquirido. Y voy a poner un contexto, un ejemplo muy básico. Cuando te rentan una casa, te dan la posesión, pero no porque te den la posesión, tienes la escritura de la casa, no te pertenece. Y es lo mismo que sucede con las prestaciones que se nos otorgan, como las pensiones. Te están dando la posesión, pero no es tuya. El ciudadano lo que tiene que hacer es hacer la suya jurídicamente. Por ello el tema de hoy que nos atañe, que es la conversión de prestaciones a derechos adquiridos, donde hay que hacerle saber a la ciudadanía que lo que tienes es una prestación, especie y económica, y se tiene que hacer esta conversión de tal suerte que tengas tu escritura, es decir, que tengas un documento por escrito que te diga que tienes hoy por hoy un derecho adquirido que va a ser inextinguible, imprescriptible y que es de por vida lo que vas a obtener y que en ningún momento va a ser sujeto a ningún cambio que afecte o vulnere la cuestión económica de lo que tú ya trabajaste. Y en esta respuesta podemos observar que el input del Estado de Veracruz, y se informa que en efecto que el trabajador tiene ya derechos adquiridos como jubilado bajo este instituto y que los obtendrá por toda la vida. Y la importancia de obtener todo este tipo de respuestas por parte de los distintos perfiles de ciudadanos, porque en nuestro país tenemos alrededor de 150 perfiles de ciudadanos en materia de seguridad social. A cada uno le atañen distintos beneficios, y lo interesante fue que se hizo un collage de estos perfiles, 598 a nivel nacional, donde se obtuvieron respuestas importantísimas. Otra de estas respuestas también muy interesantes, aquí también nos aclaran que tiene derechos adquiridos como jubilada y que estos jamás van a ser vulnerados y de por vida. Hay una respuesta muy interesante por parte de ISSSTE, que inclusive lo subrayo con color fluorescente, porque se le hizo la misma pregunta de me asisten estos beneficios y en virtud de ello yo debería tener derechos adquiridos. La respuesta por parte de la autoridad es que el término prestación está bien enfocado y se ocupa justamente porque las condiciones políticas, sociales y económicas, mientras estén en condiciones normales, permitirán que te siga otorgando la prestación. En cuanto estas ya no estén operando y no me permitan hacerlo, pues lamentablemente surtirá algún cambio. Y es aquí donde esto realmente me alarmó, porque otro instituto respondió bajo otra apreciación jurídica y al contrario, ratifica que en efecto lo que te estoy dando es una prestación y te la estoy dando porque en efecto, si llegan a cambiar las condiciones, ya no podrían seguírtela otorgando por más tiempo. Y esto es alarmante porque de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, el derecho adquirido es justamente cuando entra a tu patrimonio un bien, entra alguna cuestión económica y obviamente al formar parte de tu patrimonio que se obtuvo por parte de otro instituto de seguridad social de nuestro país fue totalmente opuesta, donde aclara totalmente que sí, te estoy otorgando una prestación y con toda la intención, que esto obviamente pues genera otra perspectiva de la implementación del término prestación bajo lo que debería de ser considerado un derecho adquirido y tomando en cuenta la reforma que se tuvo en nuestro país en el artículo 1 constitucional el 10 de julio del 2011, donde le da la entrada de manera formal a tratados internacionales y derechos humanos y se aclara que la seguridad social es un derecho humano
que debe de ser respetado y que debe de generar certeza y tranquilidad a cualquier ciudadano de cualquier país. Entonces, aquí es donde viene otra interrogante. ¿Por qué entonces es que en nuestro país pareciera ser que se está entregando el término de prestación con toda la intención de proteger cualquier supuesto económico, político, social, como respaldar jurídicamente que lo que tú tienes es una prestación y no un derecho adquirido? Sin embargo, la ciudadanía lo aprecia con otra objetividad jurídica y creen que ya por el hecho de contar con ese documento que dice de cualquier manera por escrito a la letra que es una prestación en especie y una prestación económica, lo toman como un derecho adquirido. Y es que ha habido cambios en los institutos de seguridad social en nuestro país, que es donde deja la duda. Por ello, su servidora se dio a la investigación de que constantemente hacen cambios. Ya una vez adquirido el beneficio de una pensión, hacen cambios a las cuestiones económicas o a las cuestiones en materia de salud. Y la respuesta es que claro que lo pueden hacer porque jurídicamente está permitido por el término prestación. Como es algo prestado, lo puedo cambiar las veces que yo quiera porque tú no eres el dueño de esa figura. Te lo estoy prestando y yo como figura, como autoridad, puedo hacer los cambios que yo considere pertinentes. Debo aclarar que esta investigación se hizo en la anterior administración, en esta administración que empezó a operar como tal a partir de diciembre del 2018, fue por parte de la administración pasada, para nada más aclarar esta situación donde pues deja en estado totalmente de vulnerabilidad a miles de millones de ciudadanas y de ciudadanos el hecho de que se nos esté otorgando el término de prestación a algo que debería de ser considerado como un derecho adquirido. Adicional a ello, esto permitió también demostrar que los derechos no van a aplicar, o los artículos, los fundamentos jurídicos no van a aplicar de manera mágica. Para que sean nuestros tenemos que hacerlos y no por creer que están publicados me van a aplicar de manera mágica. Y voy a poner un ejemplo muy básico. No porque yo me tomo un medicamento quiere decir que ustedes se van a curar. Cada quien se toma un medicamento cuando se siente mal y te va a aplicar. Lo mismo sucede con las leyes. Te van a aplicar a ti de manera personal, de manera unilateral cuando las haces tuyas. Y eso es también lo que hice por medio de esta investigación, poner por escrito, los protegen, que los respaldan y que los asisten. De tal suerte que al hacer los suyos y encuadrarlos y meterlos a la esfera jurídica de cada uno de estos ciudadanos, permitió que al día de hoy estos sean protegidos, que cualquier cambio que sea presentado no les afecte y se les respete el acceso a la atención médica que muchos han hecho valer por medio de este beneficio, de este derecho de petición, conversión de prestaciones a derechos adquiridos. Muchísimas gracias. Doctora, magistral, realmente su presentación, no sabe cómo agradecemos, apreciamos y esa puntualización que ha hecho para clarificar el concepto de prestación de una manera tan didáctica, tan propia de una verdadera maestra. Muchísimas gracias. Doctora. Si fuera tan amable, doctora, de retirar de la pantalla la última presentación. Ya, bien, gracias. Bueno, pues desde Sydney, desde Australia, se ha conectado la muy queridísima compatriota, y ella también es australiana por adopción y por haber contraído matrimonio y residenciarse allá. Está con nosotros la doctora Ana María Supelano, cuya magnífica conferencia tuvieron ustedes la oportunidad de apreciar, y que si desean formularle preguntas,
en el momento oportuno de las preguntas, ella muy gentilmente se ha conectado a pesar de las 17 horas de diferencia que tenemos con Australia. Entonces, por favor, para que vayan preparando sus preguntas. Tenemos, por favor, desde el equipo técnico, el video de la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez. Si por favor ya le van a dar curso o seguimos con el doctor Juan Vega, que está aquí presente. Espero instrucciones del equipo técnico. Creo, doctor Vega, que podemos seguir entonces con su intervención porque no me confirman de... Sí, se va a poner el video de Gabriela Mendizábal. Ah, bueno, perfecto. Y entonces después va el doctor Vega y después abrimos el campo para las preguntas. Muchísimas gracias. Sí, adelante entonces con el video. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poderme referir a ustedes el día de hoy en este primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el ayer, hoy y mañana tras la pandemia. Quiero agradecer particularmente por la invitación a la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar, con quien comparto ser miembros de este Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde hace ya algunos años. Muchas gracias por la invitación y mi agradecimiento también a su equipo organizador por este evento. El día de hoy quiero referirme a ustedes con el tema Derecho Internacional de la Seguridad Social y Pandemia. Para ello, si me permiten, quiero compartir mi pantalla con la intención de esquematizarles un poco los temas sobre los que voy a hablar. Bueno, mi tema yo lo he llamado así porque lo que quiero disertar es sobre en qué consiste el Derecho Internacional de la Seguridad Social, cuál ha sido brevemente la historia, cuáles son los convenios y tratados de seguridad social en América Latina y las organizaciones que tienen influencia para poder llegar al tema que es qué está sucediendo y qué áreas de oportunidad presenta el Derecho Internacional de la Seguridad Social en estos momentos de pandemia. Bueno, como precisiones terminológicas en materia del Derecho Internacional de la Seguridad Social, quiero decirles que existen diversos tratadistas como el doctor Eichenhofer, el doctor Néstor de Buen, el doctor Wagner, y a mí me llamó particularmente la atención algunos puntos que trata sobre la denominación del Derecho Internacional de la Seguridad Social que hace el doctor Hans Sager, quien fue director del Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social. Él dice que este derecho internacional de la seguridad social delimita y coordina, es un derecho que también estandariza y armoniza las diferentes normas que se encuentran en los países vecinos. Es un derecho social que apoya la política de desarrollo socialmente justo y con base en esto y en la diferenciación que hago yo en este cuadro entre lo que es el derecho internacional de la seguridad social y el derecho de la seguridad social internacional, es que me atrevo a presentar una propuesta de definición que es el derecho internacional de la seguridad social es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre diversos sujetos de derecho internacional con la finalidad de estandarizar y o también de armonizar la protección de seguridad social que brindan los estados soberanos tanto a sus ciudadanos como a sus inmigrantes para con ello apoyar a la política de desarrollo internacionalmente justo. Este derecho ha tenido una evolución que yo pudiera dividir en 3 o 4 etapas, si quisiéramos hablar hoy en día de la globalización también, donde tenemos en un principio la base de la seguridad social, donde surgen como algunos instrumentos muy rudimentarios, procedimientos indiferenciados de garantía locales, es decir, grupos de artesanos que se reúnen para satisfacer sus necesidades y proteger de sus riesgos o grupos auspiciados por
familias adineradas y posteriormente a través del propio Estado, pero no organizados a través de normas. Posteriormente se llega a la conformación de las normas a través de los seguros sociales y tenemos una segunda etapa que es el de la internacionalización, que se presenta a partir de la Primera Guerra Mundial prácticamente, donde los estados soberanos empiezan a reconocer la necesidad de unirse por regiones, de hacer bloques regionales, primero económicos, y posteriormente nos empezamos a dar cuenta también de su importancia a nivel laboral. Es así que surgen o se fortalecen organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, la ONU, que surge a partir de la Primera Guerra Mundial, y posteriormente organismos específicos en materia de seguridad social. Y así llegamos posteriormente a la globalización, donde nos damos cuenta que este fenómeno, que parte de la economía, llega a todos los aspectos de nuestra vida, y la seguridad social no es una excepción. En materia de seguridad social tiene efectos algunos positivos, otros negativos. Negativos como por ejemplo que las empresas se trasladan a los países con economías más débiles y determinan muchas veces las normas laborales, pero tenemos también algunos efectos positivos como son el reconocimiento más amplio a la seguridad social como un derecho humano, es decir, aquellos instrumentos específicos internacionales donde se plasmó ya la seguridad social como un derecho humano, empiezan a ser reconocidos prácticamente a través de la globalización. Y tan es así que tenemos muchas cartas magnas o constituciones que empiezan a reconocerlo ya explícitamente. Y cuando no, se empiezan a transformar en los bloques de constitucionalidad, donde aquellos instrumentos ratificados por los países, bueno, pues poco a poco empiezan a cobrar mayor vitalidad. Hablamos en específico de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 22 y 25, que determinan que toda persona tendrá derecho a la seguridad social, o el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Y esto, por ejemplo, empieza a verlo también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empieza a tener una postura que yo le llamo la nueva postura o la postura contemporánea, donde empieza a ser justiciable este derecho de manera individual, no ligado a todos los derechos económicos, sociales y culturales en bloque, sino viéndolo como un derecho independiente a ellos. Bueno, en ese contexto tenemos entonces que empiezan a establecerse y a fortalecerse organizaciones internacionales con influencia o directamente ligados a la seguridad social. Por supuesto que el más importante es la Organización Internacional del Trabajo, también tenemos a la Asociación Internacional de Seguridad Social, y ya en específico en nuestro continente tenemos a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. También debo mencionar que hay algunos organismos internacionales regionales que, si bien no están dedicados específicamente a la seguridad social, pues sí tienen algunas características en sus instrumentos internacionales que norman o establecen prestaciones o el intercambio o la coordinación o la cooperación o la armonización de ellos. Así tenemos la Organización de los Estados Americanos, la propia conferencia, la Comunidad Andina, el CARICOM, la Comunidad del Caribe. Aquí, por ejemplo, tenemos un acuerdo específico de seguridad social de la Comunidad del Caribe que tiene como objetivos garantizar el derecho a los beneficios sociales que poseen sus habitantes, también proporcionar igualdad de trato cuanto estos se trasladen de un país a otro, y también facilitar la movilidad laboral dentro de ese bloque regional. Solo por mencionar un ejemplo. También está el Sistema de Integración Centroamericana, la Unión de Naciones Suramericanas y, por supuesto, también el Mercosur. Tenemos también diversos convenios y tratados de seguridad social en América Latina. Algunos, y aquí quiero mencionar que empezamos a trabajar muy particularmente con dos temas muy claros. El primero, que es la migración, y el segundo es que es la seguridad social. Entonces, el derecho internacional de la seguridad social tiene esa doble característica. De un lado, va a regular necesidades
y satisfacer necesidades y proteger de riesgos a las personas, y de otro lado se focaliza principalmente en las personas que se mueven de un país a otro y es especialmente con los migrantes. Entonces, esta norma es una de las normas más humanas que tenemos porque todos reconocemos a los migrantes, particularmente aquellos que se encuentran con características migratorias irregulares, como grupos vulnerables en nuestros países. Continúo entonces con mi presentación. Estos instrumentos internacionales de migración, tenemos algunos específicos que no voy a entrar al análisis de cada uno por cuestión de tiempo, pero sí lo están en mi ponencia por escrito. Y luego tenemos diversos convenios multilaterales en materia de seguridad social. Los vinculantes son el Convenio Multilateral de Seguridad Social Centroamericano, que no está vigente. Sin embargo, es muy interesante su estudio porque establece una base para la estandarización, que es una idea bastante audaz, que no se pudo llevar a cabo por lo mismo, pero que fue un experimento y un ejercicio bastante interesante en nuestro continente. El Acuerdo de Seguridad Social de la Comunidad del Caribe, el Instrumento Andino de Seguridad Social, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur. Algunos de estos instrumentos trabajan con solo unas prestaciones, como por ejemplo el Convenio Multilateral únicamente con pensiones, y hay otros que van más allá y establecen protección también en materia de atención a la salud. Pero ahora vamos al tema que nos convoca, que es el derecho internacional de la seguridad social y la pandemia. De lo que he expuesto hasta ahorita, quiero empezar a hacer una recapitulación. La primera es que tanto la seguridad social como migrar son derechos humanos. Por supuesto, también el derecho al trabajo. El mundo del trabajo cambia y la seguridad social también tiene que cambiar. Y si estamos fijando una seguridad social con base a la subordinación laboral, entonces difícilmente vamos a poder entender que el derecho migratorio está por abajo del derecho humano a la seguridad social y además no ligado a un trabajo, por lo que trasciende de las fronteras. Existen una gran variedad de instrumentos jurídicos que internacionalizan a la seguridad social, que se fijaron en el siglo anterior y que no habían tenido tanta importancia como ahora, que hoy en día se reconocen más y, les digo, dan el paso muy importante para el reconocimiento global de la seguridad social como un derecho humano independiente. Por supuesto, interdependiente con los demás, pero no forzosamente ligado a los DESCA para su concreción. Y también hay un punto que es de señalar, que existe una codependencia entre la integración económica y el desarrollo internacional de la seguridad social. ¿Por qué? Porque cuando establecemos bloques económicos a través de tratados internacionales, normalmente viene primero la base económica, la libertad de la transferencia de mercancías, la disminución de aranceles, por ejemplo. Posteriormente viene la libre circulación de trabajadores, primero la reglamentación y luego la libre circulación, y al último viene la libre circulación de las personas dentro de este bloque o dentro de esta región. En el caso latinoamericano, está completamente ligado al desarrollo económico y no se ha podido establecer realmente una libre circulación de personas con la protección de la seguridad social, que sería un ideal. Pero ¿qué es lo que han hecho estas normas hoy en día, estas normas del derecho internacional de la seguridad social en tiempo de la pandemia? Bueno, lo primero es que tanto la Organización Internacional del Trabajo, la propia Organización Mundial de la Salud y la Corte Interamericana están estableciendo directrices en diferentes temas. Y yo quiero resaltar algunos, porque hay más. Por cuestión de tiempo me voy a limitar a estos. El primero es que hay un acceso, marcan directrices para que los estados establezcan acceso a una garantía de existencia mínima. Cada país lo maneja como quiere y no es coincidencia que empecemos a escuchar más y a ver más estudios sobre el piso de protección social, la renta básica, el mínimo vital. Lo que intentan aquí estas directrices es fijar la atención de los organismos internacionales en la pandemia para que los países fijen directrices y faciliten el acceso a la protección social, a los pagos por compensación a causa de la reducción de los empleos y también por la pérdida de la demanda de productos y servicios. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido pilares fundamentales como respuesta a la crisis ocasionada por la COVID-19, donde nos dice que hay que ver de qué forma se reactiva la economía y el empleo a través de una política fiscal activa, cómo se deberían apoyar a las empresas y proteger también a los trabajadores en el lugar de trabajo, reforzando las medidas. El segundo punto es el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, que tal vez poco lo valoramos, pero que ha dado
la base para que la Organización Mundial de la Salud en su momento pudiera declarar este problema, esta calamidad, primero como una epidemia, posteriormente como una pandemia, y que se estén llevando a cabo el control de la producción y de la distribución de las vacunas, tomando en cuenta las diferencias económicas de los países para que no se reciban únicamente y se desarrollen para los países que tienen mejores economías o economías más fuertes. Otro tema importante son las medidas que se están estableciendo para los migrantes. Y en ese sentido, quiero decirles que hay controles fronterizos internos, que las consecuencias para la protección y la salud y el acceso a los sistemas nacionales de asilo y alojamiento establecen la necesidad de solidaridad de los países receptores en lugar de medidas nacionales en la lucha contra la pandemia nada más y contra el aumento de tránsito de personas. Es decir, debe haber una cooperación tanto para los expulsores como para los receptores y más todavía para que estas personas puedan, por supuesto, acceder a la vacunación, pero además desde antes puedan tener medidas de prevención para los contagios. Y el último punto que quiero tocar son las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comunicados que ha establecido para llevar a cabo un acceso a la justicia adecuado. Dentro de estas recomendaciones sobresalen la de adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de los derechos humanos en toda estrategia política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia. Llámese, por ejemplo, lo que se ha considerado como toques de queda o las cuarentenas o las restricciones al derecho a la libertad de trabajo o a la libertad de profesión derivado precisamente de la pandemia. Y se recomienda también, en caso de que se decrete un estado de excepción, la suspensión de algunos derechos y garantías, que ésta sea únicamente por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación. Muchas gracias. ¿Listo? Pueden continuar. Bueno, agradecemos a la doctora Gabriela Mendizábal por su didáctica y magnífica presentación que ha hecho en esta tarde. No sé si el doctor Juan Francisco está conectado, que él tenía Sí, sí, doctora, sí, por aquí estoy, Si doctora. es tan amable, si es tan amable, mi doctor, entonces procedemos con los currículums de nuestros distinguidos invitados. También está la doctora Reina, doctora. Pero ella es del siguiente panel, ella no tiene esta información de esta mesa. Listo. Entonces, vamos a continuar esta mañana con la presentación de la doctora Ana Lucía Supelano. Ella ya pasó el video, pero se hizo presente desde Australia por si hay preguntas. Es básicamente, por favor, doctor, la lectura de los currículums de esta mesa que la integraron el doctor Enan, la doctora Yamilé, la doctora Ana Lucía, la doctora Gabriela, y hacerle la presentación al doctor Juan Manuel Vega para que él continúe con su disertación. Muchas gracias. Para nada. Por respeto al tiempo del doctor Juan, voy a presentarlo y una vez que terminen los panelistas voy a leer los currículums de los otros participantes. Perfecto. El doctor Juan Manuel Vega tiene una maestría
en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es magistrado del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia de trabajo, capacitador de magistrados, jueces y secretarios del Poder Judicial de la Federación en este país. Es conferencista nacional e internacional. Es especialista en materia civil, mercantil, por el Instituto de la Judicatura Federal de México, en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Cuenta con múltiples cursos, conferencias y diplomados, así como participaciones destacadas como el Diplomado de la Reforma Laboral, Análisis Total de Derechos Humanos, Amparo, Derecho del Trabajo y el Nuevo Sistema de Justicia. La carrera judicial, retos y perspectivas con el tema desahogo de la audiencia oral en el procedimiento laboral. Señor magistrado, sea usted bienvenido su foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias también a la doctora Martita nuevamente por la gentileza de la invitación, por su conducto. Tal vez nos esté escuchando el doctor Segundo, que a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues me hacen la invitación nuevamente. Agradezco la gentileza también a todos los que nos están escuchando en este importante foro. Bien, el tema seleccionado para este momento de compartir ideas es básicamente el que yo plantee un caso práctico. En realidad son dos los que tengo en mi poder, dos casos prácticos que con relación a los trabajadores del sistema de salud se han presentado en los tribunales federales. Concretamente a través del juicio de amparo indirecto, todos estos asuntos a raíz de una jurisprudencia que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más bien no una jurisprudencia, un criterio derivado de un conflicto competencial, emitió para determinar que en las ciudades donde hay órganos especializados en materia administrativa y en materia laboral deben conocer de estos asuntos. La génesis de los mismos que yo les voy a presentar tienen que ver con personal que labora en instituciones de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace unos instantes la doctora Yamile ya refirió que en México pues hay distintos sistemas de seguridad social, distintos institutos, las entidades tienen los suyos en materia federal, digamos, por decirlo de alguna manera, o en todo el país, para el ámbito de lo que en México significa el apartado A del artículo 123 de la Constitución, existe el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para los trabajadores burocráticos, en el apartado B del 123, existe el Instituto el ISSSTE, pues. Bien, estos asuntos de los que ha conocido el tribunal en el que yo trabajo, básicamente consisten en la aplicación de las normas extraordinarias que para efectos de la pandemia emitió el Consejo Nacional de Salubridad. Voy a transmitir en este momento un poco una presentación de PowerPoint que tiene los datos y la información concentrada. Parece ser que ya está lista la información. ¿Es visible? Sí, la tenemos visible, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien. Aquí voy a disminuir para... Bien, el tema entonces, como les decía, es los derechos humanos de los trabajadores de la salud en tiempos de COVID. El contexto normativo por el cual
se emitieron estas resoluciones o que que fueron materia de análisis, las resoluciones de las cuales yo les voy a platicar, tienen como fundamento el artículo 4 de la Constitución, en donde se establece el derecho a la salud para todos los habitantes de nuestro país, y también el artículo 73, fracción 16 de la Constitución, en el que se regula o el que se prevé la posibilidad de que el Consejo de Salubridad General dicte las medidas necesarias para enfrentar la contingencia mundial de salud que se vive. Como dato referencial, sabemos que el 30 de enero de 2020 la OMS emitió esta declaratoria de emergencia de alta peligrosidad y contagio del virus que nos ha sometido a toda la humanidad. En México, en nuestro país, en distintas fechas, el 24, 27 y 31 de marzo, se emitieron distintas disposiciones que regulan o que son ahora el marco normativo que regula las acciones que deben seguirse tanto en el ámbito general para toda la población, como lo referente a las actividades que han de desempeñar algunas instituciones al ser catalogadas como actividades esenciales. Específicamente hay un acuerdo que se denominó acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, y aquí se estableció cuáles son las actividades que deben de ser consideradas esenciales. Y en primerísimo lugar están las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las de la rama médica, paramédica y todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud. También en un segundo lugar se encuentra como actividad esencial la impartición de justicia, que no me referiré a ello, pero prueba de que están trabajando los tribunales es que se conoce de este tipo de asuntos que son catalogados como urgentes y se emiten las resoluciones correspondientes. Dentro de esta misma normativa de acciones extraordinarias, se hizo una clasificación de las personas que podrían ubicarse en alguna condición de salud o en alguna condición individual que les permitiera estar exentas de presentarse a sus centros de trabajo. Vamos, esto lo digo como marco normativo porque ya que lo particularicemos estará referenciado a los trabajadores del sistema de salud. Como vemos en esta lámina, se permite o se exenta de la asistencia de las personas a su centro de trabajo, en forma general a los adultos mayores de 65 años y a grupos con riesgo de desarrollar alguna enfermedad grave o morir a causa de ella. También aquellas personas que se encuentren con algún padecimiento pulmonar, renal, con diabetes, obesidad, insuficiencia hepática, metabólica, a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, también aquellas personas, aquí queda un poco indefinida a qué se refiere, pero así está previsto, a los que tengan menores de 5 años, pero no dice más. Este es un tema, este punto lo subrayo porque pues, fue materia de reflexión durante la instrumentación del proyecto y el debate que hubo en el tribunal y la resolución del asunto que les describiré. Como ya mencioné, la Corte resolvió un tema competencial y determinó que la competencia para conocer el juicio de amparo indirecto, que es en México el juicio de protección de derechos fundamentales
más eficaz que tiene nuestra normativa, determinó que correspondía a los tribunales o juzgados de distrito en materia de trabajo. En nuestro país, algunas ciudades tienen órganos especializados y otras tienen órganos que conocen de todos los asuntos o de competencia mixta. Aquí, en la Ciudad de México, estamos especializados. Hay asuntos como el que les voy a describir que inició presentado en un tribunal o en un juzgado en materia administrativa y por virtud de la jurisprudencia se remitió al tribunal colegiado en materia de trabajo, al juzgado de distrito y por ende el recurso a nosotros que somos especializados en materia de trabajo. Bien, como dato referencial, también quiero comentar que al resolver la Suprema Corte sobre este tema competencial, analizó la normativa que existe a nivel federal, sobre todo la emitida por el Consejo de Salubridad General. Y bueno, la conclusión ya la comenté, que es la competencia a favor de los tribunales en materia de trabajo. Bien, el caso que tuvimos y que me parece interesante. ¿Por qué me parece interesante platicarles de este asunto en concreto y si me da tiempo el siguiente? Porque es presentado por una trabajadora de una institución de salud pública. Se trataba de un hospital, que no lo dice aquí la lámina, pero yo lo comento, que está en la Ciudad de México identificado como un hospital 100% que está dedicado al 100% al tratamiento de pacientes que tengan esta enfermedad o que se encuentren contagiados con el virus. Esta es una mujer madre de dos menores, que es el motivo por lo que acude al juicio de amparo para proteger la salud de sus menores. Es el planteamiento en su demanda de amparo. Es parte del personal de limpieza de ese hospital, actividad que, como ya lo dije en el acuerdo de medidas extraordinarias, está catalogada como esencial, además de que por ser la función que ellos desarrollan en el hospital para el adecuado servicio de salud que ahora se necesita. Ella pretende, porque el asunto aún no termina, nosotros de lo que se va a hablar es únicamente de la medida cautelar que se decretó en una primera instancia por el juez de distrito y que conocimos nosotros en recurso de queja porque el juez de distrito concedió una suspensión de plano con determinados efectos que ahorita les voy a comentar. Ella pretendió que no se le aplicaran las reglas que se habían emitido y que la obligaban a asistir a su centro de trabajo durante la pandemia. El juez de distrito que conoció de esta demanda, un juez de distrito en materia administrativa, determinó conceder la suspensión de plano para que la trabajadora, ya que había acreditado que tenía a 2 hijos, uno de 8 y uno de 10 años, no acudiera a su centro de trabajo, y consideró que esa medida debía surtir efectos hasta en tanto el virus fuera combatido. Eso es lo que razonó el juez de distrito. Esa resolución fue recurrida por el delegado correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y llegó al tribunal el recurso. En nuestra sentencia se analizó el alcance del artículo 4 de la Constitución relacionado con el debe tener, y también se analizaron algunos ordenamientos de carácter internacional
que aquí se mencionan, pero bueno, para efectos de la explicación del caso, pues no tiene mucha relevancia. La legislación que se aplicó o que se analizó en esa resolución de suspensión en queja es la Ley General de Salud y los acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad y estas medidas extraordinarias. Las relacionadas con la atención prioritaria de los casos de las personas contagiadas y bueno, lo que ya mencioné de la actividad esencial de la rama médica, en concreto de este tipo de área y de los trabajadores de un hospital. En el caso, el Instituto de Salud, que fue señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto, celebró junto con el sindicato también un acuerdo para los trabajadores y regular su actividad frente a esta emergencia sanitaria. En esencia, en tal acuerdo se estableció que algunos de estos trabajadores, los que sus actividades lo permitieran, pudieran desarrollar su trabajo desde casa. Se reiteró la reglamentación de los trabajadores ubicados en un grupo vulnerable, los trabajadores mayores de 65 años, mujeres embarazadas en estado de lactancia o con enfermedades graves o con algún tipo de disminución de su inmunidad. Bien, ya en el caso del análisis de lo que hasta ese momento del trámite del juicio de amparo se tenía, se advirtió que la quejosa tenía al momento de presentación de la demanda de amparo 41 años de edad. Esto es, el tribunal partió del supuesto de que era una persona en condiciones óptimas de salud, por no ubicarse en ninguna de las condiciones de excepción que la normativa prevé, pero el motivo de su reclamo partía de que ella tenía a dos hijos menores de edad, uno de 8 y uno de 10 años, y el riesgo que representaba para ella asistir a sus labores se podía traducir en un riesgo de contagio, no solamente para ella, sino para sus menores hijos. Esto partió de una situación de temor que podría ella contagiarse y contagiar a sus hijos. Del escrito de demanda y también del material probatorio que hasta pues no se advertía alguna situación, además de las que ella misma narró, que pusiera o que se ubicara en una situación de peligro más allá de la que los trabajadores del sistema de salud tienen, para lo cual incluso fue materia de análisis y se razonó en la sentencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a dotarles de todas las herramientas para su protección, y son las que ya muchos de nosotros conocemos: los trajes especiales, los cubrebocas, las caretas. Y bueno, con eso nosotros fue que resolvimos revocar la determinación de suspensión de plano que le otorgó el juez de distrito a esta persona, y lo que se ponderó en un aspecto que pues sí nos tuvo pensando bastante y era un aspecto relevante, el ponderar la merma que el sistema de salud puede tener si los tribunales, no son casos sencillos, si los tribunales en todos los asuntos
catalogadas en una situación evidente de vulnerabilidad. Esto es parte de los agravios, así se planteó, incluso se hace en los agravios se hizo una reflexión como si la situación se asemejara a una situación de estado de guerra, una especie de estado de excepción, en donde puede considerarse una suspensión de derechos, cosa que en nuestro país no ha pasado. Al contrario, las autoridades del poder, lo menciona así, del Poder Ejecutivo, han sido muy enfáticas y claras en que no habrá ningún tipo de restricción, y bien, entonces no hay ninguna limitación en ese sentido, pero el problema sí lo tienen o sí ha llegado a los tribunales, porque como en este caso que yo les comento, la solución que optó, que se le dio al asunto de revocar la suspensión que había otorgado el juez de distrito y que le permitía a la quejosa, a esta persona en condición de mujer, madre de 2 hijos, de trabajadora de limpieza, en un país, incluso fue materia de reflexión, que históricamente trae un tema de discriminación hacia la mujer estructural, en donde debemos partir del supuesto de que la mujer es la que se hace cargo de muchas de las labores del hogar, sobre todo del cuidado de los hijos. Tendríamos que resolver este problema. Se optó como un tema relevante el ponderar el beneficio del interés colectivo frente al interés individual. Voy a cerrar hasta aquí este caso porque, pues bueno, la resolución, por fortuna, ahí ya les enseñé el número, está disponible en los sistemas que tiene el Poder Judicial para la consulta de las resoluciones, con también cualquiera que desee la versión pública con la supresión de los datos sensibles tendrá acceso a ella, pero quiero cerrar hasta aquí el relato del caso y compartir algunas reflexiones. Puede pensarse que nuestra resolución, lejos de exponenciar en beneficio de la trabajadora los derechos fundamentales que tiene, hay una especie de regresividad de los mismos. Consideramos que para efectos del momento en que se está resolviendo, que es la medida cautelar, esto es, no el fondo del amparo, podría en el fondo tocarse distintos temas. Sobre todo porque en materia el planteamiento de la quejosa pues debe de correlacionarse con todo lo que implica o todo el contexto que tiene esta trabajadora. Ya los describí, son condiciones que obligan incluso a mirar con perspectiva de género el asunto. También está hasta dónde el derecho de los menores puede influir en una decisión de permitir en las condiciones que se viven en el país, que se permita a un trabajador de la salud que no se ubica en una condición extraordinaria, el que no vaya a trabajar a un hospital, siendo que pues es necesaria la presencia de estos trabajadores para enfrentar la pandemia. Son cosas que quedan en la reflexión, son temas que han sido debatidos, incluso comentados en el Pleno cuando resolvimos este y otros asuntos. También fue una duda importante porque si ustedes están familiarizados con los temas laborales y el amparo, pareciera que algunas de estos reclamos
rozan por que el reclamo no debió de haberse planteado vía amparo, pero si no se hace vía de amparo, las autoridades que ordinariamente conocen de los asuntos, pues están paralizadas también en sus funciones, solo están conociendo de asuntos urgentes. El caso es que la vía que eligieron es el juicio constitucional. Ya será en el fondo cuando se analicen esta y otras situaciones que también tienen que ver con el procedimiento incluso de amparo. Por ahí hay un tribunal de Chihuahua, en donde hasta donde tengo entendido no son tribunales especializados. Chihuahua es una entidad distinta a la Ciudad de México, y allá el tribunal decidió levantar la suspensión de plano que un juez de distrito concedió en similares términos del que tenemos, y ordenó que se siguiera el incidente de suspensión, dando oportunidad a que se recabaran mayores pruebas. En este asunto, pues nosotros no pasó por nuestra mente esa solución, sí por el contrario resolver de manera urgente la queja, porque estos asuntos en los que se concede la suspensión de plano por norma los tramitamos en 48 horas, tenemos que emitir la resolución y bueno, el resultado es ese. Sin duda hay muchas, espero les haya transmitido la inquietud sobre todos los temas que los trabajadores de salud que vienen al amparo nos plantean, y cada asunto pues tendrá una particularidad especial. El siguiente asunto que les quiero comentar es que ahí está el número, el otro era 41 del 2020, esta es la 42 del 2020 del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo de la Ciudad de México. Este, por el contrario, es de una persona que sí se dedica a las cuestiones de salud por ser médico pediatra, y aquí lo que pedía no era que se le exentara de acudir al centro de trabajo por encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad, sino lo que pedía era que se le dotara de los insumos necesarios para que ella pudiera prestar sus servicios. Desde luego que aquí, en la óptica con la que se vio este asunto, pues es totalmente distinto al otro. Se concedió la suspensión para el efecto de que se le dotara de todos los insumos a la persona que vino al amparo, y que de esta forma pudiera prestar sus servicios de manera adecuada. En este asunto vino también la autoridad en el recurso de queja, se declaró infundado y quedó firme el acuerdo que había concedido la suspensión de plano para que el hospital garantizara la seguridad de la quejosa y también la del lugar en donde se desempeñaba en sus labores. Bien, estos dos asuntos creo que son un poco ejemplificativos de la realidad que viven los trabajadores y la justicia mexicana, la justicia federal, porque estamos conociendo cada vez de asuntos muy, muy sensibles, en donde sí tenemos voy a hacer aquí referencia a un comentario de un amigo ministro cuando él habla de derechos humanos, que los derechos humanos él los describe como una cobija, en donde la cobija no alcanza a cubrir a todos, porque si le jala tantito para proteger a uno, pues ya desprotegió la cobija a otros. Esto es algo que parece chusco, pero en realidad es muy importante, que no alcanza a veces
la posibilidad de que la justicia federal proteja a todos como todos quieren, como las personas buscan. Queda ahí el asunto, nosotros seguimos reflexionando, no sé cuándo nos vaya a llegar el recurso en el fondo del amparo, en el asunto de la persona que trabaja en el área de limpieza, pero pues será muy importante y nos dará oportunidad de concluir estas ideas que por no ser el momento oportuno en el trámite del amparo, que es la suspensión, no nos pudimos pronunciar, pero también pasó por nuestra mente que ella, el punto medular que también la deja desprotegida es la posibilidad de que tal vez tenga que erogar alguna cantidad para que ella pueda asistir a su trabajo y tenga quien le cuide a los hijos, o probar que no tiene otra persona que le ayude en su hogar al cuidado de los menores. Pues ahí está un asunto real, dos asuntos reales. Les agradezco mucho su atención. Pues agradecemos la participación extraordinaria del señor magistrado Juan Vega. Voy a recordarles que este panel constituyó el tema 2, crisis de la seguridad social, reformas estructurales propuestas. En la medida que voy leyendo las currículas de los participantes en este panel, por favor, no dejen de colocar sus preguntas para que sean atendidas en el breve tiempo que tengamos. Muchísimas gracias. Participó con nosotros el doctor Hernán Enrique Arrieta Burgos. Él es doctor en Derecho, abogado litigante y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Pontificia en Medellín, Colombia, summa cum laude en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana, con estancia de investigación postdoctoral en Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad antes dicha. Es especialista en Derecho Procesal, profesor de maestría y doctorado, autor de obras en materia de Derecho Social y Argumentación Jurídica, en revistas especializadas en Colombia, Brasil, España, Canadá e Inglaterra. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Tuvimos la presencia de la doctora Yamile Moncada Reyes con el tema conversión de prestaciones a derechos adquiridos en la seguridad social. Ella es desde México. Ella es licenciada en Derecho, presidenta de la Comisión de Derecho de la Seguridad Social en el Congreso Nacional de la Abogacía, coordinadora de Derechos Humanos Internacionales en Seguridad Social de la Organización Diplomática Internacional de Mujeres, Niños y Grupos Indígenas. En medios de comunicación, radio y televisión es fundadora, directora administrativa y conductora especialista, titular del programa Ecosociales y Vive TV. En Seguridad Social recibió 2 honoris causa por la elaboración de estrategias en beneficio de la seguridad social por parte del Congreso Nacional de la Abogacía y por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Premio Internacional Paul Steele Wichons en Derechos Humanos y Lucha Social. Por su participación, muchísimas gracias. Contamos también con la participación de la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez con su videoconferencia denominada Derecho Internacional de la Seguridad Social y la Pandemia. Ella es doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Viena, Austria, profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y directora de Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene un posgrado de especialización en globalización y Estado Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2 y corresponsal oficial de México en el Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social de Alemania. Autora de 10 libros, coordinadora de 18 libros colectivos y autora de diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Por su participación, muchísimas gracias.
y valga la pena volver a recordar al doctor Juan Manuel Vega Tapia con su tema Trabajadores del sector salud durante la pandemia, exposición de un caso práctico resuelto por el Poder Judicial del Estado mexicano. Repetimos rápidamente. Él tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana de México, licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, magistrado del Tribunal del Primer Circuito en materia de trabajo, capacitador de magistrados, jueces y secretarios de trabajo, conferencista en diversos tópicos jurídicos en la República Mexicana, especialista en la materia civil. También contamos con la presencia de la doctora Ana Lucía Supelano García con el tema Adaptación del sistema de seguridad social y del derecho laboral tras el impacto de la pandemia en Australia y Nueva Gales del Sur, Australia. Aunque es colombiana, ella actualmente radica en esas latitudes. Ella es abogada de la Yusta. Su cargo actual está en el Servicio de Asesoramiento y Asistencia Social para Refugiados y Aislados en Australia. Participa en el programa comunitario para migrantes de la Cruz Roja Australiana. Es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario y en manejo de instituciones de educación superior, UTSA. Posgrado en Derecho de la Universidad de Sydney, Australia, y en Derecho Australiano. Su trabajo y participación en asuntos migratorios le dieron el reconocimiento de colombiana destacada en el exterior, Oceanía, en el año 2020. Por su participación, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con las preguntas que ya me han hecho llegar. En concreto, y con el tiempo que nos queda, pedimos una disculpa ahí de las vicisitudes que hemos venido arrastrando. Preguntan sobre el piso mínimo en Colombia, si consideran ustedes que este programa que va a otorgar míseros subsidios propios de una asistencia social y cada 2 meses en la vejez, 9.43 euros, obedece al principio de progresividad, teniendo en cuenta que fue desplazado por el programa similar, pero que otorgaban pensión de un salario mínimo, 214.18 euros. Me imagino que es para Enan. Yo supongo que es para mí, sí. Pues mi respuesta a esa pregunta es considerar que solo 1 de cada 10 personas actualmente en el modelo actual tienen protección social en su vejez, es decir, tienen pensión de vejez. Y considerando una imposibilidad práctica de una realidad indeseable, pienso que los BEPS son una alternativa que además constitucionalmente ya la Corte Constitucional avaló, y en tal sentido los BEPS no son un reemplazo de la pensión, pero son un aporte solidario a cargo del Estado. Gracias. Pues muchísimas gracias, Enan, por su participación. Hay varias preguntas para todos. Bueno, voy a tratar de darles lectura a todas por el tiempo. A la doctora Yamile Moncada. Doctora, es un tema que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó al resolver en una sola y lamentable resolución los amparos promovidos en contra de la ley del ISSSTE, indicando que los derechos a las prestaciones derivadas de los aseguramientos a que tienen derecho los sujetos de pensión son expectativas de derecho. Esto hasta que el trabajador esté en el supuesto de ser acreedor del derecho pensionado, utilizando la jurisprudencia de los componentes de la norma. Por lo que a pesar de que un trabajador haya cotizado bajo un esquema de pensiones durante casi toda su vida laboral, este no se constituye como derecho adquirido y sí se modifica antes de que el trabajador se encuentre en la hipótesis. ¿Ello es legal y constitucional?
pues bajo las respuestas que obtuve, a mí me impresionó mucho que para perfiles de trabajadores activos respondiera la autoridad que sí se contaba con derechos adquiridos. Entonces esto puede abrir una nueva oportunidad, una ventana para poder de manera muy concreta determinar hasta dónde es un derecho adquirido, hasta dónde es una expectativa de derecho y que lo que ya se tenga acumulado esté protegido para aquellos que aún no logran cumplir los requisitos establecidos por ley, puedan intercambiarlo para obtener como tal el beneficio de una pensión, pero sí que estén protegidos estos años que se llevan acumulados bajo el manto de un derecho adquirido, y que en las respuestas que expuse en mi presentación, pues cuento con los elementos y las pruebas por parte de las autoridades de que me dieron una respuesta distinta a lo que normalmente se aplica en nuestro país. Muchísimas gracias por su respuesta. Al señor magistrado Juan Vega preguntan, respecto del riesgo de trabajo, señor magistrado, ¿cómo tomaría usted este supuesto y reconocimiento por parte de del Instituto Mexicano del Seguro Social? Preguntan para el caso de los trabajadores que laboren en el IMSS expuestos a este problema de la pandemia. Su micrófono, señor magistrado. Bueno, yo soy de la idea, y desde luego que lo digo aquí en el ámbito académico por la actividad que yo desarrollo, desde luego no quiero que esto se traduzca en un adelanto de algún criterio por algún caso que llegue a presentarse con este tema. Sé que hay ya normativa que a los trabajadores del Seguro Social les da esa posibilidad de que si son contagiados por la enfermedad y por ley ya pueden ser catalogados como más bien por haber acreditado el riesgo de trabajo sin necesidad de hacer algún reclamo como normalmente en otros asuntos ocurre. De no ser así, y en algunas entidades o en algunos institutos de seguridad social estatales que no haya esta normativa, pues pienso que el debate en tribunales tendrá que presentarse en la vía ordinaria, y pues es alta la posibilidad de que los tribunales ordinarios concluyan en que hay un riesgo de trabajo evidente y acreditado por el solo hecho de ser trabajadores de un instituto de salud y estar en la línea de batalla de la lucha contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Ya nada más aquí completo, hay hospitales o hay centros de salud que por el contrario tienen el cuidado de no recibir pacientes con este padecimiento. Ahí estaría un asunto de salir contagiado un trabajador de ese tipo de hospitales, pues estaría a debate y a reflexión. Muchísimas gracias, señor magistrado. Para la doctora Ana Lucía Supelano, doctora, nos preguntan si ve usted verdaderamente viabilidad en que el Estado, en el caso suyo, me imagino Australia, absorba totalmente el 100% de la carga social que los patrones tendrían que pagar respecto a sus trabajadores, al menos por algún tiempo determinado, en lo que se restablecen económicamente para afrontar las consecuencias de la pandemia. Muchas gracias. Como expuse en la ponencia, en este momento el gobierno australiano creó una serie de incentivos económicos, y entre ellos se encuentra el incentivo económico que se llama el JobKeeper, que es básicamente un pago directo que se hace a las empresas que demuestren que han sido afectadas de manera grave, por decirlo, encontrar la palabra apropiada, para que estas empresas puedan continuar pagando los salarios a sus trabajadores y puedan seguir funcionando. Es decir, no hay necesidad de que cierren sus servicios.
y le permite asimismo a los empleados seguir con su contrato de trabajo y no esperar a ser desempleados para recibir lo que se llama acá el auxilio de desempleo. Lo que quiero decir es que aquí esa carga por el tipo de sistema legal que tiene Australia, como es un sistema de ley común, opera completamente diferente al sistema civil que opera en América y en algunos países de Europa. Entonces, en este momento, gracias al poder económico que tiene Australia, que le permitió la creación de una serie de prestaciones económicas, los empleadores no tienen la obligación de continuar pagando a sus trabajadores porque el gobierno asumió esa carga. Sin embargo, esa carga obviamente está limitada por una serie de requisitos, pero digamos lo que acá una de las cosas que se destacan es precisamente el apoyo a las diferentes empresas para poder continuar operando. Entonces, este tipo de pagos se caracteriza por haber sido automático, las empresas no tienen que hacer ningún tipo de solicitud. Es un pago retroactivo que se viene haciendo desde enero del 2020, incluso antes de la declaración de la pandemia, dado que el plan de acción en contra del COVID que activó Australia ha sido un plan con enfoque preventivo. Y es un plan que está activo y que es un plan que a partir de este año fiscal está programado para los próximos 4 años. Entonces, digámoslo, los empleadores acá están soportados económicamente, reciben un apoyo económico para permitir que sus trabajadores sigan empleados. Muchísimas gracias, querida doctora. La verdad es que el tiempo se nos vino encima. Les ofrezco una disculpa. Tenemos que cortar en este momento. Hay muchísimos mensajes felicitándolos a todos ustedes por sus excelentes disertaciones. Hay otros donde hay más preguntas aún. Quiero apelar a la generosidad de nuestros ponentes. Ellos tienen un doble acceso como asistentes y como panelistas. En la medida de su oportunidad, si pudieran ingresar al aula de participantes y contestar en la medida de lo posible las preguntas que les han ido formuladas, eso sería verdaderamente muy generoso de su parte. Agradezco a todos ustedes. Voy a despedirlos a una pequeña pausa de 5 minutos para continuar con el tema 3, cambios en los flujos migratorios a raíz de la pandemia, tendencias y retos. Muchísimas gracias.